Sostenible, participan y hacemos el llamado en este momento a la directora general del Instituto Alexander von Humboldt, a la doctora Edith Tatis, en representación de los institutos de investigación ambiental para que nos acompañe, a la directora general de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la doctora Flor María Rangel, en representación de las corporaciones autónomas, al secretario de Ambiente del Departamento del CESAR, doctor Andrés Mesa, en representación de los entes territoriales, y a la directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la doctora Julia Miranda. Entonces, los invitamos para que nos acompañen, y el moderador el señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Gabriel López, ministro de Ambiente. Muy buenos días, bienvenidos a Cronoscopia para el día del jueves 9 de julio de 2015. En el transcurso de las últimas horas, han prevalecido condiciones de cielo parcialmente nublado y tiempo seco en amplios sectores del territorio nacional, salvo por algunas precipitaciones de carácter moderado a fuerte hacia el sector del sur de Chocó y occidente de Antioquia, lluvias de menor intensidad en sectores de Bolivia y Amazonas. Para la ciudad de Bogotá y la Sabana, en el transcurso de la mañana y la tarde, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado y predominen condiciones secas. No se descartan algunas lluvias hacia el sector del suroriente de la Sabana con una muy baja probabilidad. A nivel nacional, para las horas de la mañana, sobre la región Caribe se prevén condiciones de parcial y mayormente nublado con algunas lluvias hacia las estribaciones de la Sierra de Santa Marta y sectores del Golfo. Sobre la región pacífica, lluvias fuertes con actividad eléctrica hacia el centro y sur del departamento de Chocó y predominan condiciones secas para el resto de la región. Sobre la región andina, se prevén algunas lluvias ligeras hacia el occidente de Cundinamarca, sectores del eje cafetero y Antioquia. Tiempo seco para el resto de la región. En la región de Antioquia se prevén algunas lluvias ligeras hacia sectores del oriente de Chad y lluvias de mayor intensidad en sectores del Meta. Sobre la región amazónica, las lluvias más importantes hacia el oriente de la región en los departamentos de Bolivia, Cortés y Amazonas. A nivel nacional, para las horas de la tarde, se prevén lluvias de mayor intensidad en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la región Caribe, algunas lluvias, en algunos casos con actividad eléctrica, en las estribaciones de la Sierra de Santa Marta, sectores de Cesar, sur de Córdoba y de Bolívar. En la región pacífica, lluvias fuertes y en algunos casos con actividad eléctrica en el departamento de Chocó, Cauca y Nariño. Lluvias menos intensas en Valle del Cauca. Sobre la región andina, las lluvias más fuertes se prevén en el departamento de Antioquia, en el occidente de la montaña con lluvias y sectores del eje cafetero. Lluvias de menor intensidad en Boyacá, Los Santanderes y sectores de montaña de Huila, Cauca y Nariño. Sobre la región Orinoquia se prevé que las lluvias más importantes se prevén hacia sectores del Piedemonte Llanero, de Arauca, Casanare y Meta, y lluvias ligeras hacia el oriente de Chad. Sobre la región amazónica, las lluvias más importantes se prevén en los sectores de Bolivia, Bauperes, Amazonas, lluvias de menor intensidad al oriente de Guaviare, Caquetá y Putumayo. Las alertas vigentes para el día de hoy corresponden a los siguientes temas. Alerta roja por niveles altos en el río Inírida. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal y sectores de las regiones Caribe y Andina. Alerta naranja por viento de oleaje en el centro del mar Caribe colombiano, aguas adentro. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Alerta naranja por niveles altos en el río Guaviare. Alerta naranja por alta probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente
localizadas en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Y alerta naranja por probabilidad general de incendios de la cobertura vegetal y sectores de la región Andina y Caribe. Recuerde que para mayor información puede visitar nuestro portal de internet www.idea.gov.co o comunicarse con los números que aparecen en pantalla con el metodólogo que usa. Adicionalmente, los invitamos a selección. Muy buenos días para todos, un gusto estar en este segundo día de trabajo. Quiero antes que nada agradecerles por estar acá, agradecerle a toda la gente del Sistema Nacional Ambiental, en cabeza de Luis Alberto Giraldo, todos los equipos que han coordinado y liderado este proceso, agradecer a las corporaciones, a las secretarias de Ambiente, a las áreas metropolitanas que nos acompañan acá y a nuestro panel principal el día de hoy. Y hoy nos vamos a concentrar, yo les pido, vamos a tener este panel que dura aproximadamente hora y media, vamos a hacerlo seguido, pero a las 9:30 esta mañana, por instrucción del presidente, afortunadamente vamos a lograr colocar agua en Tumaco el día de hoy. 45 días que tenemos planeado, ustedes saben que tenemos un ejército de gente trabajando y para beneplácito del país y de esta región, pues vamos a ir a abrir la Bocatoma en las horas de la mañana, entonces yo me retiraré, voy a Tumaco y tengo todo el gusto de poder cerrar por la tarde del evento. Así es que el panel en la segunda etapa lo liderará nuestro viceministro Pablo Vieira, que quedó con ganas ayer después de las 4 horas que se había liderado el panel de la tarde, con lo cual pues, no le quería quitar ese gusto de ese privilegio. El tema que nos convoca hoy esta vez es el tema más importante y más significativo, que es el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Y cuando uno mira el tema del Plan Nacional de Desarrollo y miramos las metas concretas, yo creo que hay como 2 o 3 temas que me parecen fundamentales. El primero, y donde yo creo, estoy aprendiendo a mi amigo, el director del Diana, para darse a hablar. El primero es que yo creo, en general, que al país le han mentido frente al Plan Nacional de Desarrollo en términos de lo que desde el punto de vista ambiental se refiere. Yo quiero una vez más ratificar lo que dije el viernes en una entrevista en un periódico, y es que a mí sí me hubiera gustado como ministro que con la misma vehemencia que ciertos partidos, que no di el nombre pero es del color de esa ruedita, que ciertos grupos y que ciertas personas se despachan por todo el país diciendo que nosotros abrimos las puertas a la minería ilegal y que entregamos los páramos y que no cuidamos el agua, pues con la misma vehemencia yo como ministro hubiera querido que frente a los derrames de Tumaco y a los derrames del último mes la gente hubiera salido realmente a lo que significa proteger los recursos ambientales del país, y genera mucha indignación eso, porque aquí yo recuerdo, ustedes se acordarán, Luis Alberto, que nosotros delimitamos el páramo de Santurbán el 19 de diciembre, y yo duré 3 meses en la picota pública con todo el equipo del ministerio defendiendo la delimitación del páramo de Santurbán. Delimitación que por demás lo único que hizo fue proteger 100.000 hectáreas para cuidar las fuentes hídricas. Y ahora resulta aquí que hay un derrame de 410.000 galones de crudo y no aparece absolutamente nada. Dentro de eso, a mí me parece muy importante que todos tengamos claro qué fue lo que hizo el Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero que hizo fue convertir el concepto de crecimiento verde en un concepto envolvente. Y envolvente no es una cosa como que la gente dice, ¿qué quiere decir envolvente en términos reales? Pues envolvente no es ni más ni menos que lograr que todos los ministerios, de manera transversal, tengan una responsabilidad cualitativa y cuantitativa desde el punto de vista ambiental. Porque históricamente lo que aquí pasaba era que el ministro de Ambiente tenía que un poco ir a pedirle, a suplicarle a los demás ministros que le ayudaran desde el punto de vista ambiental. Y este Plan Nacional de Desarrollo
lo que hizo fue que haciendo ese crecimiento del 20 generara unas responsabilidades cualitativas y cuantitativas. Y esto en la vida real, ¿cómo se ve? En la práctica, pues muy simple. Nosotros, pues ustedes lo saben mejor que yo, tenemos unos niveles de emisiones muy bajos, el punto 37 a nivel mundial. De ese punto 37, el ministro que más emite, no, pues no el ministro, perdón. Eso no me puede costar tanto como el ministerio que más emite gases de efecto invernadero en virtud de la actividad ganadera y agrícola es el Ministerio de Agricultura. Con lo cual, Aurelio lo que hoy tiene es un plan de gobierno cualitativo y cuantitativo en términos de disminuir casi el 30%, que es lo que le emite como ministerio anualmente en las mediciones que nosotros tenemos. Y esto tiene una repercusión muy importante. Cuando ayer la ministra Lina decía que de los megacolegios que va a construir, 10 ya hoy van a incluir actividades ambientales de sostenibilidad, pues esto me parece que es un tema absolutamente de fondo. Esto empieza a cambiar la percepción de lo que la gente va haciendo y va desarrollando. Cuando la ministra de Transporte, cuando logramos hace 3 semanas firmar el acuerdo de las llantas para que en el tema del asfalto se incluyeran los residuos de las llantas, pues vamos avanzando en esa dirección. Crecimiento verde, no es como algunos han dicho, es que el término ya se dañó. Crecimiento verde es volver el concepto de crecimiento verde, la política pública ambiental transversal a lo largo y ancho de todos los ministerios. Yo creo que tenemos un enorme logro. 2 temas importantes. Lo primero, lo que la gente ha dicho es que la reglamentación que nosotros hicimos frente al tema de páramos es que abrimos la minería a las grandes multinacionales. Eso es total y absolutamente falso, no es cierto. Lo que hicimos fue excluir, no permitir aquí las actividades que se debían realizar y obviamente frente a situaciones jurídicas consolidadas antes del 2010, como dice la ley, revisar cómo es la situación y respetar hasta que se terminen esos títulos, si tienen licencia o plan de manejo ambiental, prueba de manejo ambiental, que terminen su exploración y su explotación. Y el segundo gran tema de debate es el tema de las mal llamadas licencias express, la modificación del 2820, del decreto 2041, cuyo objetivo es, manteniendo los mismos tiempos de licenciamiento desde el 2010, que son 90 días, optimizar el procedimiento en términos de incluir, por ejemplo, el procedimiento oral dentro del mismo, mayor transparencia y mayor agilidad dentro del mismo. En el caso de aquí está el doctor Fernando Miguel, director de la. Pero dentro de todo eso hay unas acciones a largo plazo. Y dentro de esas acciones a largo plazo nosotros definimos una megameta. Una megameta es, si usted se fuera a colocar un planteamiento a mediano y largo plazo, ¿usted qué se soñaría? Entonces nosotros unimos el concepto, había una, es que el slide me lo cambiaron, pero la megameta que nosotros definimos para tenerla claro es la implementación de estrategias para afrontar el cambio climático que garanticen el crecimiento verde. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa ni más ni menos que, como lo vimos ayer, yo creo que el reto más grande que tiene el país es cómo afrontamos el cambio climático desde el punto de vista de estrategias de adaptación y cómo vamos, frente a lo que vamos a plantear como elementos y conceptos de mitigación. Y en esa medida, me voy a permitir leer para que empecemos el panel los 5 elementos que nosotros planteamos dentro de esa megameta. La primera tiene que ver con el tema de la deforestación y la reforestación, que es la reducción de deforestación y degradación de ecosistemas, la reducción de 121.000 a 90.000 hectáreas en la tasa de deforestación anual. Como ustedes saben, por primera vez en la vida nosotros tenemos la posibilidad real y concreta de hacer mediciones por parte del IDEAM y de los institutos de investigación en el tema de deforestación. La tasa de deforestación ha disminuido, pero hay zonas donde se ve un incremento significativo. El tema de la Amazonía sigue siendo crítico, la región de Antioquia
y ahora toda la región del Pacífico, donde hay un tema absolutamente fundamental. En el tema de restauración, lo que ustedes ven acá, de lo que queremos restaurar, 300.000 hectáreas de proceso de restauración, y lo que Julia Miranda mencionaba ya como un elemento absolutamente fundamental de cuidado, que es 2.5 millones sumadas al 1.7, es decir, vamos a aumentar casi 4 millones de hectáreas, de los casi 14 millones de hectáreas de áreas hoteleras que tenemos el día de hoy. El segundo tema tiene que ver con el alistamiento al cambio climático. Este tema del alistamiento al cambio climático juega un papel fundamental estratégico. Ayer el doctor Omar Franco exponía cómo ya tenemos la visión del 2014 al 2100. Esto es muy importante. Esto yo diría que no le hemos dado la trascendencia que yo quiero hacer un llamado a los secretarios de Ambiente, a los directores de las corporaciones de las áreas metropolitanas, porque, por ejemplo, en una contienda electoral como la que viene o la que está, pues subir a los alcaldes, a los gobernadores, al tema ambiental se vuelve absolutamente estratégico, porque gran parte de los problemas que hemos tenido nosotros desde el punto de vista de grandes tragedias ambientales están dadas, una de las principales razones, porque no tenemos capacidad de prevenir, porque la capacidad de adaptarnos a lo que se debe venir es entre poca y nula. Y eso tiene una razón de fondo, es que no tenemos información. Lo que acaba de sacar el IDEAM con el Perú, con todas las organizaciones, es ni más ni menos que esa información. Yo quiero saber, Omar, si esa información ya todos la tienen, si está subida a la red, todo el mundo la conoce, a quién no la conoce, quién no la conoce. Levante la mano el que no la tenga. Todos la tienen, ¿no? Muy bien. Bueno, y entonces yo les voy a pedir, es que afuera hay un grupo de jóvenes, que los veo allá, que están haciendo una protesta por el tema de los páramos, ¿cierto? Por ejemplo, yo, como este es un tema pues, absolutamente democrático, abierto, como es el talante de este gobierno, yo quiero que uno de los representantes venga y nos explique qué es lo que estamos haciendo mal en páramos para claridad de todo el mundo. Invito a algunos de los que están, los líderes. ¿Quién va a hablar? Listo, amigo. ¿Quién va a hablar? Pero no de todo eso, me habla y aquí día aquí, no me acuerdo la pregunta. Listo. No, pues, ¿cómo está ahí? Bienvenida, ¿no? Yo mismo. Buenos días a todos y a todas. Nosotras somos personas del movimiento social y ambiental. Estamos representando aquí diversas organizaciones a nivel nacional y a nivel distrital. Primero queremos manifestar que creemos que este evento debería estar abierto a todas las comunidades del país, todas las comunidades que están viviendo el despojo por causa de las explotaciones mineras y petroleras y por la construcción de hidroeléctricas en el país. ¿Sí? Y que en este espacio no se encuentra ninguna representación de esas comunidades, quienes son las que están viviendo en este momento la situación difícil en estas regiones, en ciertas regiones del país. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos denunciar, en primer lugar, es la arremetida que se ha venido haciendo por las explotaciones mineras y petroleras en distintas regiones del país. Podemos mencionar el caso de Quimbo, donde se está haciendo el llenado de la represa. Podemos mencionar el caso de Tasco, donde se están explorando este territorio para hacer explotación de petróleo. Y así podemos mencionar muchos casos más, La Guajira. Y lo que queremos hacer en este momento es leer el comunicado que hemos realizado con las organizaciones ambientales para que ustedes lo escuchen. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. No quisiera alargarme de leer el comunicado, pero sin duda decir antes que somos organizaciones juveniles ambientales que estamos muy preocupados por la situación ambiental que está viviendo el país bajo una política minero-energética, pero
también por el tema que están tocando el día de hoy, todos los procesos de crecimiento verde, de pagos por servicios ambientales, que sin duda son procesos de despojo dentro de los territorios. Hoy el decreto 953 del pago por servicios ambientales tan solo está buscando tomar los territorios de los campesinos que se encuentran allí y profundizar la idea de que es el campesino el que está destruyendo el territorio de los páramos o los territorios de los humedales. Pero sin duda nosotros consideramos que es una política mineroenergética en donde minería, petróleos, construcción de hidroeléctricas son los principales conflictos y problemas que tenemos en este país, en los territorios. Entonces, para no dar vida más, vamos a leer entre los dos el comunicado que realizamos. Habitantes de las ciudades, campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, procesos, organizaciones sociales, movimientos artísticos, urbanos, rurales y pueblos de páramos, ríos, humedales y de la montaña, repudiamos y denunciamos la efectividad del modelo de desarrollo extractivo contra los territorios colombianos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. La política mineroenergética de explotación de la naturaleza ha implicado criminalización de nuestros líderes y lideresas, despoja a las comunidades, contaminación y exclusión de las decisiones que se toman sobre nuestras vidas y territorio. Durante las últimas semanas, el modelo extractivo se ha profundizado, queriendo imponer en nuestras regiones con graves repercusiones sociales y ambientales. En el municipio de Tasco, Boyacá, las comunidades desde hace 20 días han decidido acampar pacíficamente en contra de la empresa Minas Paz del Oro Bogaranquí, que pretende reabrir la mina de hierro El Banco en la zona de amortiguamiento del páramo de Pisba y en donde antes fueron destruidos más de 20 nacientes de agua. Esta empresa no ha asumido los pasivos ambientales y sociales históricos que ha dejado a servidas para el río de la región. En el departamento del Huila se autorizó el llenado de la represa del Quimbo sin el cumplimiento de las obligaciones económicas, sociales, ambientales y culturales establecidas en la licencia ambiental y en el beneplácito de la Autoridad Nacional de Defensa Ambientales, ANDA. Hoy se encuentra en suspensión preventiva hasta que no se resuelvan los temas de la licencia ambiental y los diferentes incumplimientos por parte de la ENESA. No obstante, estas actuaciones por parte de la Autoridad Nacional demuestran la exclusión de las comunidades en la toma de decisiones sobre el territorio y el siempre prevaleciente interés corporativo. En la región del Sumapaz, en donde se encuentra el páramo más importante del país, se viene avanzando en los contratos de explotación y exploración petrolera, minera y construcción de hidroeléctricas. Este modelo de desarrollo desconoce la importancia de estos territorios como esenciales en la producción agrícola y de agua para el centro del país. En particular, en el municipio de San Bernardo, las comunidades han denunciado las irregularidades en el accionar de la empresa Alach Energy, en su pretensión de iniciar procesos de perforación en la región. En el municipio de Valparaíso, en Caquetá, la semana pasada fueron desalojadas las comunidades campesinas que se encontraban en manifestación pacífica para proteger la biodiversidad y las fuentes hídricas de su territorio, frente a la implementación del proyecto petrolero Bloque de Nogal, concesionado a la empresa Emerald Energy, la inclusión del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD dejó como resultado 10 heridos y 2 personas detenidas. En el departamento de Tolima, diversas organizaciones y comités han expresado de forma artística, pedagógica y cultural sus expresiones en defensa del territorio y rechazo al proyecto megaminero La Golosa, concesionado a la transnacional Anglo-Gola Shanti, ya que se convierte en un riesgo para el equilibrio ecosistémico natural de la región del sur de Tolima. Sin embargo, durante los últimos días han denunciado un sinnúmero de amenazas sobre los líderes, lideresas y el movimiento ambiental. Estos son tan solo algunos ejemplos de miles de conflictos socioambientales que estamos viviendo en el territorio nacional. Hemos constatado que estos proyectos de inversión generan destrucción de los territorios, contaminación, despojo de tierras, violencia y conflictos sociales ante la mirada pasiva de las autoridades del Estado, quienes intervienen y controlan las actividades de las empresas extractivas. Así
Asistimos a una nueva guerra silenciosa y solapada provocada por un modelo de desarrollo extractivo y realizado por compañías petroleras, mineras, agroindustriales y por la construcción de hidroeléctricas, siendo finalmente las multinacionales y el capital corporativo el principal beneficiario. Adicionalmente, las decisiones sobre la exploración, explotación y construcción de infraestructura se realizan sin consulta y sin participación de las comunidades que nos vemos directamente impactadas por estos proyectos. Un ejemplo de esta exclusión de la ciudadanía en la construcción de la política ambiental del país es justamente este primer encuentro del Sistema Nacional Ambiental, en el cual las organizaciones sociales no fuimos invitadas y desconocemos la agenda de desarrollarse. Por todas estas razones, rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas basadas en la extracción de la naturaleza para beneficio de unos pocos. Consideramos que el Plan Nacional de Desarrollo y los tratados de libre comercio que viabilizan las inversiones transnacionales son herramientas para la profundización de un modelo que no genera las condiciones necesarias para la paz en el país. Antes bien, la minería, el petróleo, las hidroeléctricas y los agronegocios han mostrado ser una imposición para privatizar la vida, destruir los ecosistemas, arrasar la soberanía de los pueblos e incrementar la criminalización y las amenazas a nuestras organizaciones. Firma, Censada Agua Viva, Colectivo Soberanía y Naturaleza, Red Tejido Páramo, Red Ambiental Bacatá, Red Enrola de Consúa, Colectivo Ecologista Campo, Siembravientos, Encauce Libre, ISA, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, Colectivo de Abogados Social Restrepo Cajal, Colectivo Agrario Ayala, Corporación de Servicios a Proyectos y Movimiento Recursos. Muchas gracias. Agradecemos el espacio que nos da y como espacio de preguntas también quisiera hacer dos preguntas precisas. La primera es cuáles son las razones que en este momento el Estado y el Ministerio han hecho para mantener los proyectos mineros en los páramos del país anteriores del 2010 y los proyectos petroleros anteriores del 2011 minería, 2010 petrolero. Y por otro lado también quisiera escuchar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cómo permite el llenado del Quimbo en este momento, viendo que hay una sentencia que es la T-135 de la Corte Constitucional, en donde ha pedido a INCHESA realizar un nuevo censo y darle las condiciones de vida a los desplazados que se han realizado por la construcción de esta represa. Y aguas para la vida, no para la muerte. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, varios temitas, retomando yo los invito a que se queden, si quieren, con un solo compromiso. Ya miraron los carteles, no tengo nada contra, pero si quieren estar, los invito al evento, pero sin los carteles. Si eso les molesta, no los puedo tener aquí con los carteles. Corrector de posturas. Pero los cartelitos los guardamos. Muchísimas gracias por su intervención. Aquí está el representante de las ONGs, muchachos. Aquí está el representante de todas las ONGs. Creo que muchachos, tranquilos, que esto no aquí nadie le da debate, esto es para construir. Entonces volvamos. Pues muchas gracias. Muchos de esos temas se van a hablar aquí, lo van a mirar acá. Y vamos exactamente en el tema de la secta del SUBE. Y ahí hay un trabajo absolutamente claro. Pero vamos en el tema de cambio climático. Entonces, yo les pido y les ratifico que el estudio que tenemos, que entregó Omar, es la brújula para los próximos 80 años. No lo pierdan. Hay que agarrar a los candidatos a la alcaldía, a las gobernaciones, mostrarles el informe, pedirle al doctor Omar que nos acompañe al territorio para venderles el ejercicio que se hizo, que es la única forma como vamos a buscar y a lograr prevenir lo que pueda venir a futuro. Dos, en segundo lugar, todo el tema de los planes de adaptación que viene realizando el Ministerio. Tenemos más de 32 millones de personas, dice, con programas de adaptación. Esto es absolutamente fundamental. A mí me impresiona mucho los muchos críticos que tenemos cuando hablan
que nosotros no hemos hecho nada y a la gente le olvida que en el 2010, cuando recibimos el gobierno, tuvimos el peor fenómeno de la historia, 12 billones de pesos de pérdidas, entre otras razones por falta de prevención de las autoridades, 3 millones de damnificados, y lo que estamos buscando con este ejercicio, entre otras cosas, es precisamente evitar esto a futuro. El tema de educación ambiental, lo vieron ayer con Maritza, aquí tenemos la gran apuesta con los jóvenes de la red de jóvenes ambientales, con la estrategia de educación ambiental. Ahora hablaremos un poco de eso frente a lo que está haciendo, por ejemplo, el distrito. Y hay dos temas muy importantes que el viceministro nos va a contar. Todo el tema del sistema de información que se está desarrollando y monitoreando y cómo le estamos apuntando a ese tema. Entonces yo quisiera empezar, Julia, por la primera parte, y dentro de eso, Brigitte quería también un poco el tema de la biodiversidad en esos procesos de deforestación, de degradación, cómo estamos viendo que sufren, que se transforman, que migran, el impacto que están teniendo, y eso cómo lo vamos revisando nosotros. Adelante. Gracias, ministro. Pues en parques nacionales tenemos la enorme preocupación de vivir y de sufrir una gran deforestación. Una deforestación que hemos venido tratando de contener, apoyados por la fuerza pública, pero que en los últimos tiempos nos ha permitido medir que casi estamos perdiendo un área parecida a un parque Tayrona al año. Esto es muy preocupante en las áreas de parques nacionales, identificadas los sitios en donde se está sufriendo más este flagelo, como en las zonas de Arauca, de Paramillo, de los parques Macarena, Tinigua y Picachos, que están enormemente devastados, y La Paya, Nucac, en fin, unas áreas del sistema de parques nacionales en donde la deforestación es verdaderamente un problema grave. Como digo, trabajando con la fuerza pública, haciendo operativos para lograr enfrentar el flagelo, y también participando en la mesa contra la tala ilegal que ha organizado el Ministerio de Ambiente, para que entre todos hagamos un frente común y logremos frenar, que podamos vincular a la Fiscalía, al CTI, que podamos vincular a los jueces, para que una vez hechos los operativos haya resultados de judicialización y haya resultados de aplicación de la ley contundentes. Parques nacionales también hay de procesos administrativos sancionatorios, pero por supuesto el mayor impacto que se causaría para frenar este flagelo son las medidas policivas y de judicialización. Trabajando juntos, como decía, lo que convoca la mesa es que trabajemos juntos. Muy importante la acción de las corporaciones autónomas regionales en el control que tengan de sus permisos de aprovechamiento forestal y los permisos de transporte de madera, puesto que amparados en estos permisos muchas veces se saca la madera de los parques nacionales, y eso es algo que juntos como Sistema Nacional Ambiental debemos controlar. Por otro lado, una acción muy importante que se viene haciendo en restauración. Identificados esos ecosistemas que han sufrido el flagelo de la deforestación, no solamente vale la pena decir para el tráfico ilegal de compraventa de madera, sino también la tala para sembrar coca, que es otra de los problemas que sufrimos. Pues los procesos de restauración son supremamente importantes, restauración que hacemos con la comunidad local, y ahora con un proyecto muy importante, con un convenio que ha hecho el Ministerio, el 004, con el Fondo de Adaptación, dentro del cual la meta de las 300.000 hectáreas en proceso de restauración, Parques Nacionales va a asumir la restauración de 8.000 de esas hectáreas dentro de los parques nacionales. Por ahora, si quiere, para ese primer punto dejamos ahí. Me parece muy importante. Quiero hacer mención a un tema que a mí me ha impresionado positivamente. Yo creo, y
y así lo discutimos con el viceministro Vieira, el tema de la deforestación y de la degradación sin lugar a dudas es un tema fundamental, pero tenemos que pensar que todavía tenemos dos ítems muy graves en términos de lo que está sucediendo, que es una tema de la minería criminal, con lo que esto debería desde el punto de vista del manejo del cianuro, del mercurio, el otro el tráfico de flora y fauna. Afortunadamente, sin saber el mercado total, pues en el último año hemos logrado casi duplicar las acciones de la policía. Pero dentro de ese tema, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, yo quiero llamar la atención a una de las experiencias más importantes que la ha hecho por Curaba, a través de la forma como están monitoreando la madera legal de la manera ilegal. Por Curaba ha desarrollado un software especial donde es posible hacerle la trazabilidad a todo el proceso desde que se saca la madera hasta que termina en su lugar de destino. Me parece que esa, Julia, es una experiencia que Parques debería escuchar. Yo ahorita le digo al director de Curaba, es muy importante que hables con él porque lo que tenemos que hacer es que la cadena de valor esté integrada en temas no solamente de cómo prevenir y cómo restaurar, sino desde el punto de vista de la legalidad, que es lo que nos va a llevar a controlar y poder disminuir la ilegalidad, podamos tener ese proceso. Y bien, sus comentarios sobre esto. Ministro y todos los presentes, los institutos de investigación, pues lo que hacemos es evaluar la pérdida de funcionalidad de los ecosistemas colombianos en la medida en que se van degradando y estudiar con cuidado el flujo de servicios ecosistémicos de los que dependemos todos. En el caso particular de la pérdida de bosque, por supuesto, que la regulación hidrológica, los procesos de pérdida de suelo, de pérdida de nutrientes están siendo críticos en distintas partes del país. Y lo que necesitamos es poder cuantificar mejor, ubicarlos en el territorio para poder trabajar con las autoridades ambientales en la prevención y en la restauración. Como tal, entre todos los institutos hemos trabajado fuertemente en la... Yo creo que así no podemos conversar, compañeros. Se ama y se defiende. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. ¿Esa es su democracia? Los invito a que vuelvan. Perdón con ustedes, vuelvo yo. Sí, no, yo creo que así no podemos dialogar a veces con algunos compañeros. Decía que estamos desarrollando protocolos de restauración para, digamos, muchos de los temas que son realmente emergentes y que tienen que ser resueltos a corto plazo. Protocolos de restauración para el bosque seco tropical, por ejemplo, en la zona Caribe, protocolos de restauración para los humedales que han sido invadidos, que han sido destruidos por distintas actividades, protocolos de restauración en páramo, por ejemplo, el caso que hoy en día se estaba trabajando en Santurbán, y los de minería en el Chocó por parte del Instituto del Pacífico. En Amazonas están todos los temas de implementación de los sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales que durante muchos años el CINCHI ha construido y que están listos para trabajar, para ser implementados digamos, masivamente, y en conjunto todos construir una mejor capacidad de observación y monitoreo de estos procesos. Estamos comprometidos, pues, por supuesto, con la meta de deforestación cero para el 2020, y en el caso amazónico esto implica, por ejemplo, que el Instituto CINCHI haya asumido la tarea del Observatorio de Deforestación Panamazónico, que es uno de los temas que nos cuentan que va a ser muy importante en los próximos años. Nosotros tenemos la cifra, Ulises, de cuánto cuesta restaurar un hectárea, sí, más o menos, restaurar o reforestar. Hay un rango muy amplio, dependiendo del nivel de del suelo, de erosión, dependiendo de si, por ejemplo, se incorpora remediación cuando hay afectación por minería, por derrames de hidrocarburos. Y eso puede ir desde 2-3 millones de pesos la hectárea hasta 300 millones de pesos la hectárea. Entonces, ese caso es muy particular y de acuerdo a lo que tenemos, por ejemplo, el mapa de erosión, que dice que el 40% del país está en un estado medio alto de erosión, eso quiere decir que los costos son bastante altos. Y si sumamos lo que es degradación en un poco por minería, en el Putumayo por derrames de hidrocarburos, las cifras se suben mucho. De manera complementaria, yo creo que el gran énfasis que vamos a hacer, seguramente el viceministro comentará,
de diversidad, de manera que tengamos un panorama más actualizado, ojalá en tiempo real, de qué es lo que está sucediendo con el tráfico ilegal de especies, con el comercio de madera, y con toda esa información que a veces bajo distintos protocolos se está tomando en las regiones y que no nos permite tener una visión de país. El cubo de información es realmente la expectativa que tenemos para que a distintas escalas podamos reportar lo que está pasando en Colombia en términos de biodiversidad. Perfecto, Pablo, yo iba a preguntar exactamente sobre eso, el esquema de monitoreo, que es uno de los temas más importantes que estamos revisando y desarrollando en la empresa fundamental. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo vamos con ese tema? Sí, pues definitivamente desde la perspectiva de la megameta, pero en términos generales del monitoreo ambiental, llevamos trabajando, digamos que los últimos 3 años muy fuertemente con todos los institutos, con todos los miembros del CIAC, claramente, con las corporaciones, con parques, con ANLA, con los institutos del Ministerio en fortalecer la estrategia. Se creó el comité directivo del CIAC, donde hemos ido avanzando, trabajando muy de cerca, por ejemplo, con los avances importantísimos que ha tenido ANLA en sistemas de información, en georreferenciación, en poder mezclar capas para la toma de decisiones, pero al mismo tiempo fortaleciendo los subsistemas que se tienen en cabeza de los diferentes institutos como el CIC, que hoy en día ya ha logrado la incorporación de cientos de instituciones que no hacen parte del SINA para que entreguen información de los inventarios de biodiversidad que tienen para fortalecer la visión del país. Además de eso, en cabeza de César Buitrago, en el Ministerio de Ambiente se está construyendo un plan de acción concreto para los próximos años, donde vamos a empezar la implementación de la interoperabilidad y la articulación de todos los sistemas de información y todas las fuentes de información en 2 pilotos, uno en la Orinoquía y uno en el Magdalena, y a partir de eso vamos a replicarlo en el resto del país. En este momento ya están montados en este ejercicio toda la institucionalidad del SINA, e incluso fuera del SINA, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras instituciones que generan información que es fundamental para eso. Y logramos en el Plan Nacional de Desarrollo incorporar elementos muy importantes que nos dan vía para eso. El Programa Nacional de Monitoreo Ambiental, el fortalecimiento del Programa de Monitoreo de Bosques y Carbón, que todo se va a juntar en un ejercicio en el CIAC, como punto único de información, donde están herramientas como el mapa de ecosistemas y todas las otras que se están generando. Muy bien, yo quisiera pasar a un tema que es tal vez el tema de mayor preocupación y análisis ahora, que es el tema de cambio climático. Yo creo que pocas regiones y zonas han sido más afectadas históricamente que las zonas costeras, que las zonas entes territoriales que han sufrido de manera infinita. Ahora el viceministro hablaba de la erosión, uno de los problemas más graves que tenemos es el tema de erosión costera. Entre el Pacífico, uno pensaría que la zona Caribe es la de mayor afectación desde el punto de vista de erosión. Cuando sacamos las cifras, o sea, el 60% de la totalidad de la erosión costera se encuentra en la zona del Pacífico. En la zona norte hay mucha erosión, pero a menor escala. Es que aquí tenemos un reto muy importante. Yo creo que Andrés, usted que ha sido como secretario de Ambiente del CESAR, como delegante para este tema de entes territoriales, cuéntenos un poco del tema de cambio climático, estrategias de adaptación, planes especiales que han venido desarrollando ustedes. Muchas gracias, ministro. Bueno, como siempre lo he dicho, nosotros como entes territoriales siempre nos toca bailar con la más fea, efectivamente. Pues desde que sale su despacho hasta que llega hasta un municipio, yo creo que la capacidad de maniobra de un municipio en función de todas las obligaciones que hay y de todos los compromisos de implementación de información que es muy complejo en la capacidad económica, técnica, humana que tiene la comunidad territorial. Sin embargo, yo creo que este ejercicio de implementación de políticas públicas desde el punto de vista de desarrollo y desde el punto de vista ambiental, creo que marca la interseccionalidad de todo lo que se requiere para implementar una estrategia muy importante, porque podamos dar el cumplimiento a estas importantes metas que por cierto son muy interesantes en función de la adaptación y la mitigación del cambio climático, y todo va relacionado con todo. Nosotros en función, y más que decir la Secretaría de Ambiente necesario, creo que hay secretarías que rescatar como la de Antioquia y la de Climática, que llevan un trabajo de hace mucho tiempo, pero creo que desde hace 22 años, ya 22 años, tenemos entes territoriales una obligación que muy
vamos a cumplir, creo que el artículo 111 de la ley 99 es muy claro, en función de la protección de fuerzas abastecedoras de productos municipales. Si bien es cierto, al principio se habló de compra de crédito, posteriormente se implementó y ahora creo que está mucho, mediante el ejemplo de 53 está un poco más claro el esquema de pago por servicios ambientales. Nosotros hoy estamos viendo el esquema de pago por servicios ambientales, el estrategia más importante que hay en función de lo social, en función de lo ambiental, en función de seguir tratar de recuperar una cobertura vegetal que se ha perdido, que creo que es mucho, y en función pues, de mantener esos alimentos que quedan, hablando en caso de Semillero Perijá, que nosotros tenemos, bueno, la Semillero Perijá más de 200.000 hectáreas, y que las condiciones de transformación de Semillero Perijá cada vez son marcadas. Adicionalmente, pues en función de todos estos compromisos, yo hablo solamente como condición ambiental inicialmente, ya hablo con el tema de visión de gobernanza en función del cambio climático. Adicionalmente a esto, es importante mencionar, y vuelvo a tocar el tema, que es un tema que yo he mencionado en diferentes escenarios, cuál es el papel de nosotros, no solo frente al cumplimiento de estas metas, sino frente a ese retorno de los conflictos que se están dando en nuestros ecosistemas estratégicos. Y es ahí el esquema de pago por servicios ambientales que empieza a jugar un papel fundamental, que nosotros hemos empezado a trabajar de la mano con los profesores de la autoridad ambiental, que se van desarrollando con cafeteros. Tenemos experiencias muy importantes en la Semillero Perijá con las compensaciones ambientales en las empresas mineras. Se hizo un ejercicio muy importante que yo no sé si ese ejercicio se ha mostrado a nivel nacional, pero fue un ejercicio muy importante que apoyó la Fundación Rocío de Santa Marta y que puede ser un ejemplo que, por cierto, creo que ahora una de las empresas mineras va a continuar con ese ejercicio y adicionalmente con el esquema de compra de crédito sirve por ser ecosistema estratégico, por estar dentro del portafolio de nuestras áreas protegidas, que es muy grande, 300.000 hectáreas, 1.100.000. Y entonces todas estas estrategias que nosotros estamos articulando en función de la adaptación, hablando solo con el sector ambiental, y en función de esa meta importante de áreas protegidas, de ampliar a más de 2 millones de hectáreas, yo creo que nosotros como entes territoriales simplemente es cumplir lo que nosotros tenemos hace 22 años. Y ahora, desde el punto de vista como gobernante, y ahí sigue yo creo que más que una crítica constructiva, un reto que tenemos no solo nosotros como entes territoriales, sino el gobierno nacional. Hay un reto muy importante, por eso que al director de cambio climático, Rodrigo, me hacía una pregunta, y yo decía, es que el reto, y entiéndase que el cambio climático, y entiéndase parte de estas obligaciones, yo lo veo como que se está muy equivocado los sectores y piensan que eso es solamente obligación de nosotros. Eso realmente es un tema que, si nosotros queremos incorporar criterios en función del riesgo, en función del cambio climático, tenemos que saber que eso tiene un costo adicional en función de la política de vivienda, en función de la política de vías, en función de la política de, incluso si nos vamos al tema de residuos sólidos también es complejo, si nosotros queremos hablar de una disposición adecuada o queremos hablar de un importante ejercicio de aprovechamiento de residuos, tenemos que revisar esa política porque hoy exigir el aprovechamiento de residuos al concesionario es muy difícil porque ahí está su negocio, se pierde el negocio. Tenemos que articular y tratar de involucrar esas variables ambientales que nosotros siempre las hemos conocido, aquí todos los que están en esas variables ambientales en los sectores productivos, pero no solo involucrarlas en papel, sino hacer un esfuerzo del gobierno nacional, involucrarlas desde el punto de vista del dinero, ni más que hablar, porque pues seguimos con esta política de reducir esa tasa de deforestación y pues el ejercicio del retornamiento del título minero aún sigue muy complejo en este país. Entonces, si nosotros no articulamos todas esas políticas en función del cumplimiento de esta meta, no solo hablando del cambio climático, sino hablando en general, sería muy difícil cumplir esta meta y por ende, porque un alcalde acuerda que es muy difícil. Hoy, con este gobierno, además de que las cosas en el país han cambiado mucho, somos, digamos que, partidarios y defensores muy buenos del proceso de paz. Pero en este gobierno, digamos que los recursos por la modificación del sistema de regalía se han concentrado. Y por ende, en el momento que se concentró esos recursos, es de ahí la obligación del gobierno nacional de tratar de incorporar esos criterios, reconociendo el aumento de costos de muchos proyectos viales, de muchos proyectos de vivienda, de muchos proyectos incluso en el sector agropecuario que utilizan ese parte del gobierno nacional y por supuesto nosotros como implementadores y como ejecutores. Gracias, Andrés. Yo quiero dar la palabra a Miguel Ángel Julio de la Secretaría de Ambiente del Distrito, donde yo creo que frente al tema del cambio climático hay una serie de avances importantes y uno puntualmente que a mí me ha motivado mucho, que es el tema de los buses eléctricos, del sistema de transporte híbrido, de a lo que le estamos apuntando. Bogotá tiene hoy, puede fallar la memoria, 45 taxis eléctricos, son los azulitos que uno ve. Yo creo que ahí tenemos una enorme oportunidad, uno de los grandes retos, los
dos sectores que van a tener que aportar más en términos de su estrategia son el sector transporte, el sector agrícola, el sector transporte, para cómo logramos minimizar la utilización de combustibles fósiles y sustituirlos, por ejemplo, por el tema eléctrico o energías renovables alternativas. Mira, bienvenido, por nuestro apoyo de lo que van avanzando. Con gusto, señor ministro, muy buenos días para todos. Desde Bogotá nosotros hemos venido planteando una idea central en torno al cambio climático y es transformar las representaciones sociales alrededor de ello. No lo vemos como un problema más, sino como un síntoma de un problema mucho más grave, donde se requieren transformaciones estructurales del modelo de desarrollo y, por supuesto, una orientación distinta de las políticas públicas. Bien lo señala usted cuando menciona el tema del transporte público. Nosotros en Bogotá hemos avanzado considerablemente en la construcción de un plan de ascenso tecnológico que permita transformar la tecnología de los vehículos. Hemos iniciado ya con 50 taxis y se han incorporado una serie de buses eléctricos al sistema de Transmilenio para demostrar con hechos concretos que si nosotros no transformamos las variables estructurales de la sociedad, el cambio climático realmente nos va a cambiar para mal a nosotros. Es decir, la ciudad de Bogotá ha avanzado enormemente en esa medida y también en entender el ordenamiento ambiental del territorio como una premisa fundamental en la gestión ambiental de cara al cambio climático. No solamente relacionado con la adaptación y mitigación, sino lo que implica la construcción de sociedad alrededor de estos temas. Por eso cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de la renaturalización de cuerpos de agua, cuando hablamos de leer el lenguaje de la naturaleza para construir democracia, estamos hablando entonces de un modelo que permita que el Estado actúe de manera oportuna, de manera pertinente, que la sociedad civil actúe de manera corresponsable, pero sobre todo también que el sector privado pueda avanzar considerablemente en el pago de la deuda ambiental que se tiene con la sociedad. Entonces, de hecho, aprovecho la oportunidad, ya se ha mencionado en diferentes escenarios. Ahora, a mediados de septiembre, vamos a celebrar la cumbre del clima de Bogotá y aprovecho, señor ministro, para que por intermedio suyo podamos extender la invitación a todos los miembros del SINA, porque pensamos que desde esta ciudad, desde el centro del país, podamos generar una discusión muy amplia en torno al cambio climático, con hechos concretos y con invitaciones para que nos encontremos no tanto en las reuniones como si encontrarnos en la acción para saldar la deuda ambiental con Colombia. Sí, yo, entonces, es extender la invitación. Septiembre 21 de 2023. Este es un tema muy importante. Yo me reuní con Susana ayer, yo me comprometí a estar, yo creo que este es un evento muy importante pre-COP21, es un mes y medio, 2 meses antes, y el objetivo es colocar a la ciudad en torno a los temas de cambio climático. Entonces va a haber una cantidad de actividades de todo tipo, pero el foco, el centro, es generar mayores niveles de conciencia de cómo el comportamiento individual afecta los resultados en términos de las emisiones y cómo, con una política pública ambiental, si cada uno es un compromiso distinto, con una visión distinta, proactiva de ayudar y de hacer, podemos tener unos resultados diferentes. ¿Sí o mencionar más? Pues sí, querido ministro, no me estaba yo poniendo una orden, sino extendiéndole mi brazo para que sigamos trabajando juntos, porque sin duda alguna el tema ambiental debe servir para encontrarnos, y justo ahora que Colombia avanza hacia la paz, lo he dicho en varios escenarios, en el centro de la paz está la A de ambiente y la paz la construimos trabajando juntos. Muy bien. Yo quiero hacer un llamado en este tema sobre Julia Aplaudir, hablado la línea con ganas para que yo no hablaba de yo creo que el tema del transporte es un tema que nosotros vemos un poco lejano, como corporaciones, como secretarios, como lejano me refiero, yo creo que nos concentramos mucho en la forma y no en el fondo. Y ahora que yo me he metido mucho en este tema del bus eléctrico que ya se inauguró, se entregó, se ha empezado a en un mes, y ahora que mi moto, nosotros compramos en el Ministerio 2 carros eléctricos que son espectaculares. Yo creo que ahí tenemos que generar mayor nivel de conciencia y lo más importante, mayor compromiso de mandatarios regionales. Una parte de las ciudades de ustedes están
rediseñar los sistemas de transporte masivo, uno debería empezar a exigir a los proponentes de los contratos que se incluyan situaciones realmente concretas desde el punto de vista ambiental, un poco lo que acabamos de hacer en lo que les conté del asfalto de los 4 billones de pesos que se han invertido en vías. Uno de los ítems para los proponentes de los contratos es que se utilice las llantas que han sido previamente usadas, y eso les puede dar hasta 100 puntos adicionales dentro de la licitación. Entonces tenemos que hablar, porque por ejemplo en el sector transporte, ese problema no es de la ministra de Transporte ni del secretario de Transporte del departamento, de los municipios, es una responsabilidad compartida. Yo invito a que ese sea un tema donde nosotros podamos trabajar de la mano con ellos. Yo quiero, informaría a usted que le ha tocado como directora de la Corporación de Santander, pues afrontar uno de los temas más complejos, que es el tema del páramo de Santurbán. Usted está a cargo de una parte muy importante de varias zonas, de varios sectores. ¿Por qué nos cuenta su experiencia frente a este tema del cambio climático? Bueno, ministro, muy buenos días para todos y para todas. Lo primero que debo decirle, ministro, es que las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible somos las principales aliadas y ejecutoras del Plan de Desarrollo Nacional. En este sentido, desarrollamos varias acciones para mitigar las acciones de los fenómenos de cambio climático. Uno es que somos muy exigentes en nuestros trámites ambientales, en todo lo que tiene que ver con los permisos, con las concesiones, con las autorizaciones. Y estamos trabajando de la mano con el Ministerio y con el Instituto von Humboldt en lo que tiene que ver con la delimitación de páramos y con los humedales. Día a día vemos que las empresas tienden a acabar, los propietarios más bien de los terrenos, a acabar con las zonas de páramo y con los humedales. En ese sentido, hemos sido muy exigentes y seguimos trabajando para la protección y conservación de estas áreas. Somos exigentes en la protección de la franja forestales protectora, ministro. Es que nosotros hablamos con los ganaderos, con los agricultores, con las empresas como Ecopetrol, en que hay que dejar las franjas forestales protectoras, que son las que nos ayudan para la conservación y la protección. Y es también la articulación con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con los diferentes entes para que nos ayuden en este trabajo del ejercicio de autoridad ambiental. Ejercer la autoridad ambiental genera molestia e inconformidad en algunos sectores, exclusivamente, especialmente en los sectores productivos, porque cuando se niega una licencia, pues eso va a generar cierto conflicto. Pero las autoridades ambientales tenemos la gran responsabilidad de defender, de proteger, pero también de generar el desarrollo en el país. Muy bien, yo quiero en este mismo sentido ir ahora a la autoridad de licencias ambientales, donde hay dos temas sobre los que yo quiero, Fernando, que hablemos. El primero, el tema de la información, cómo estamos modernizando y fortaleciendo los sistemas de información de la ANDA, y el segundo, que están la mayoría de autoridades ambientales en el país, de ese sistema o esa forma de relacionamiento con las autoridades regionales. Históricamente, tengo que decir así, había una cierta medida de desconexión en muchos temas del Ministerio con las corporaciones y demás, como buscaban este tema de unir esfuerzos en torno a los mismos objetivos. Y obviamente, pues pasa lo que pasa normalmente en un proceso de comunicación, y es que la ANDA toma una serie de decisiones de enorme envergadura para el territorio y posiblemente falta mayor interacción con las corporaciones, que ha sido un llamado Fernando que los directores de las corporaciones me han hecho de manera reiterada. Quiero que usted nos cuente cómo se ha fortalecido y cómo se ha mejorado, dejando claro que aún nos queda mucho por mejorar en ese sentido. Gracias. Sí, a ver, la primera parte es un trabajo que se viene haciendo, por lo menos desde que estoy ya casi 10 meses. Estamos trabajando muy duro en los sistemas de información. Hemos estado interactuando con el Ministerio, como decía el señor viceministro, con las otras diferentes del sistema. Es una necesidad fortalecer el sistema de interacción, porque ahí, tanto para los que trabajamos de este lado del territorio como para los usuarios, radica gran parte del éxito de un eficiente, con
estamos ni siquiera a mitad de camino, pero sí hemos adelantado mucho. Y la idea es fortalecer y llegar a buen puerto teniendo unos excelentes sistemas. La subdirección de instrumentos, permisos de la ANA, tiene un grupo dedicado permanentemente a ese tema y avanzamos, yo creo que a paso. Por otro lado, lo que usted menciona, sí, yo tengo el privilegio de haber estado en 2 etapas dentro del ministerio. En mi anterior época no existía y había una clara, no sé si voluntario distanciamiento con mis colegas de las autoridades regionales, con ASCAR, y hoy en día, sin que suene a cepillazo, a raíz de la entrada de usted como ministro, eso ha cambiado en un 200%. Sí, la verdad, sí, ahí lo decía la doctora Consuelo, es una realidad, es así el acercamiento con las autoridades regionales. Es una necesidad y ha dado un vuelco en la gestión de la ANDA, y yo creo que de alguna forma nosotros hacia allá también, ayer tuve una reunión por este tema aburrido de los derrames en el sur del país, y nos dábamos cuenta y hablábamos con Amazonía del tema de la necesidad de ese trabajo de la mano conjunto para temas tan ágidos como ese y como otros que nos ocupan, y que no es grata la labor, como lo decía ahorita la doctora, no es grata la labor de las autoridades ambientales, pero trabajando de la mano como veo y siento que lo estamos haciendo en el último año, estoy seguro vamos a salir adelante. Pero ellos dicen que usted es bravo. No, lo que pasa es que no, de que sí, no, imagínese. Yo soy bravo, lo que pasa es que mi papá no me enseñó a hablar así. Pero yo en eso lo que les quiero transmitir a todos los directores es, por eso supongo lo mismo, yo un poco voy a cerrar yo, pero ya les repito, aquí sigue el viceministro Quisero, me ausento, pero no voy, yo voy luego, estaba haciendo una noche, luego poder regresar a hacer el cierre esta tarde. Yo quiero que ustedes tenemos una conciencia de lo siguiente. Yo creo que el tema de los derrames, por ejemplo, el tema de las licencias que toca la ANDA, no son elementos claros. Cuando la gente me pregunta por qué yo tengo que ir a Tumaco a abrir la boca toma con el ministro de Vivienda o con los ministros que vamos a ir, porque yo creo que detrás de la responsabilidad ambiental y delante de la responsabilidad ambiental hay una responsabilidad social. Pero nosotros no estamos en el sector ambiental, estamos en el sector ambiental y social de este país, porque todo lo que pasa en el territorio desde el punto de vista ambiental tiene unas implicaciones sociales. Hoy estamos en un enorme debate en el tema del Quimbo, y el problema del Quimbo pasó de ser un tema ambiental a un tema social. Cuando usted escucha a estos educados muchachos que tuvieron ahora, pues usted ve lo mismo, trate todo, de la razón del tema social. Entonces, yo sí tengo la convicción que a los temas sociales nosotros cada vez tenemos que dar mayor preponderancia en las decisiones que tomamos. En el caso de la ANDA, yo también les quiero pedir a todos, pudimos hacer una reingeniería muy grande en términos de volver, de agilizar, de dicho a todo el mundo. Yo creo que el equipo técnico del ministerio y de las autoridades es absolutamente mágico y maravilloso, pero hay una cosa que nos falta, que es gerencia, que es capacidad de gerenciar los procesos, y ese es un trabajo que venimos a hacer. Estamos haciendo un trabajo en eso todos con humildad, aceptando que nos falta gerenciar más los procesos, ser más propositivos y más proactivos. Ese es el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, Pablo, le paso la palabra para que por favor siga comentando. Muchas gracias, ministro, y pues yo creo que es muy importante lo que va a pasar ahora, abrir la boca como hay que haya agua para... Es una muy buena noticia, entonces mucha suerte y esperamos que alcance a llegar a 100. Bueno, ya estamos aproximándonos al cierre de esta sesión, pero yo quería como hacer antes de pasar a las preguntas del público que hemos recibido, quisiera como hacer una pregunta común a todos, porque como lo presentaba el ministro en la gráfica que tenemos de la megameca, tenemos identificada esa megameca, que es la implementación de las estrategias para tratar el cambio climático que garantiza el crecimiento verde. Se da la directa relación entre acciones concretas de mitigación, de adaptación, para garantizar que haya un crecimiento verde, y hay
5 estrategias concretas, una asociada a la protección de nuestra riqueza natural, otra a la adaptación, otra a las acciones de mitigación, otra a la educación, al conocimiento y por último a la información. Tenemos esto esquemáticamente montado, creemos que es sólido, pero yo sí quisiera saber desde el punto de vista de las diferentes instituciones que están acá, desde parques, institutos de investigación, secretarías de ambiente, corporaciones, autoridades de ciencias ambientales y el distrito, ¿qué es lo que nos hace falta para que todo esto engrane, para que todo esto arranque, para que pasemos de los planes, los programas a la implementación? Tenemos ejercicios importantísimos como el PRI, tenemos ciudades secretarias como presentaba el alcalde, departamentos como el departamento de Huila, pero hace falta dar el siguiente paso para que esto sea realmente en términos de acciones concretas de implementación. Entonces, quisiera que todos me contaran muy rápidamente dónde de ustedes está ese punto débil, esa falla, o qué nos falta en este esquema para lograr poner a andar las cosas más efectivamente. Entonces, empecemos por Italia ahí. Dice, muy difícil su pregunta, me manda primero. Bueno, ¿qué nos falta? Yo creo que hay mucho listo para hacerse y que se viene haciendo también bastante. De una parte, una de las estrategias más importantes para enfrentar el cambio climático son las áreas protegidas. Los técnicos de la UCM dicen que es la estrategia menos costosa y más eficiente para enfrentar el cambio climático. Y en eso creo que Colombia ha hecho mucho y lo ha hecho seriamente. Y en este momento nos encontramos también en una coyuntura en la que políticamente, y lo dijo ayer el presidente, hay voluntad de declarar las áreas protegidas. Y créanme, dice que esa no es una situación de la mayoría de los países. Uno, por ejemplo, en las reuniones en donde se encuentra con colegas de fuera del país, ve que muchos están ya con sus posibilidades de ampliar sus sistemas de áreas protegidas frenados por decisiones políticas de sus gobernantes, presidentes o primeros ministros, por las razones que sean, razones políticas muchas veces más que de cualquier otra índole. En Colombia estamos con afortunadamente un momento en el cual se nos respalda para la declaratoria de las nuevas áreas, y eso va desde las áreas protegidas de las corporaciones autónomas regionales que han hecho una gran labor completando sus sistemas cada una y estamos avanzando seriamente hasta los sistemas de parques y la gran voluntad que hemos encontrado en la sociedad civil que quiere cada día más inscribir sus reservas privadas en parques nacionales y que son indudablemente una estrategia complementaria de conservación. Pero también está listo el plan de corazón del Amazonas, al que le tenemos una gran fe, porque nos va a permitir controlar la deforestación en una zona del corazón del país, en donde se está sufriendo la mayor deforestación. Yo mencionaba los parques que nosotros tenemos allá, que si no hacemos algo drástico y distinto a lo que venimos haciendo, los vamos a perder en muy poco tiempo. Macarena, Tibigua, Picachos, Nucac, La Paya, son parques que necesitan el programa de corazón del Amazonas. Estamos totalmente listos para empezar a implementarlo. También los procesos de restauración, que si bien vienen lentamente, el impulso que le va a dar el programa del Fondo de Adaptación va a ser fundamental. Y eso del hecho de que esté en el plan de desarrollo un programa concreto con metas de restauración, le marca a este país una acción concreta para enfrentar el cambio climático. Y por último, permítame mencionarle un trabajo que viene haciendo Parques Nacionales, que se llama el análisis de valoración de servicios de regulación climática mediante la captura y almacenamiento de carbono asociado a las áreas del sistema de parques, con datos todos del IDEAM. El instituto nos está dando la información y estamos midiendo en los parques nacionales cuánto carbono están los diferentes ecosistemas reteniendo o son capaces de absorber para enfrentar el cambio climático. Ya tenemos datos de bosques de Amazonía, tenemos datos de páramos, vamos a construir datos de manglares, de corales, y cuando tengamos claro cada ecosistema cómo le aporta a enfrentar el cambio climático, vamos a poder reforzar aún más no solo la conservación de esos ecosistemas,
sino su restauración cuando ellos estén degradados. Muchas gracias. Entonces ahí ya tenemos varias tareas. Brigitte. Bueno, yo creo que en el ámbito del SINA lo que más nos potencia es definitivamente la articulación y la interoperabilidad de los componentes del sistema. En el caso de los institutos tenemos más de 600 investigadores a disposición del SINA y yo creo que no estamos utilizando toda la capacidad para responder a las preguntas que tiene el sistema como tal, para hacer el trabajo, digamos, hecho a la medida que se requiere en muchos casos para poder cumplir con las metas que nos hemos puesto. Entonces, la invitación es a que trabajemos más de cerca, a que generemos unos planes, digamos, de trabajo más concertados y a que en la medida en que ustedes como corporaciones, como autoridades urbanas, como instancias ambientales de las secretarías están en los institutos sentadas como propietarios y dueños o viceversa, nosotros en sus consejos directivos podamos mejorar esa interoperabilidad. Ahora, eso tiene un componente muy directo en términos de los sistemas de información. Sabemos que gran parte, digamos, de las dificultades de comunicación entre nosotros tienen que ver con la formalización y la visibilización de la información respecto a los trabajos, proyectos que hacemos. Desde el punto de vista nuestro, las publicaciones de los institutos muchas veces no sabemos si llegan, si tienen impacto, si están siendo suficientemente utilizadas, si son apropiadas, y ahí hay un capital gigantesco para la gestión. Insisto que deberíamos darle mucha más visibilidad. Y finalmente yo creo que tenemos un reto muy grande en términos de comunicación y aportes a la educación, que como ayer se mencionó en el pacto entre ambiente y educación, realmente requerimos un cambio sustancial en la forma que estamos llegando a la sociedad civil y que estamos llegando a otros sectores, y en ello creo que tenemos que pensar en incrementar las inversiones concretas y mejorar las estrategias de comunicación. Bueno, dice, igual comparto, la pregunta muy difícil porque eso es como, y también va de una cuestión de educación ambiental, por supuesto, porque como nos ha sucedido en Cesar, se viene la idea que se compra el predio de marca, pero no se puede interés. Se reforesta, se implementa un pequeño plan de manejo y la baja que se dice, usted hizo eso y ya está, todos es lo mismo, o sea, no ha hecho mucho, pero es mucho mejor la primera pregunta, no alcanzamos, digamos, a desglosar todo lo que se ha hecho, se ha trabajado mucho en función de ese tema, pero yo creo que hace falta, primer punto, y yo creo que ya lo mencioné, voluntad política desde el alcalde del municipio más pequeño hasta el presidente, creo que es lo primero. Voluntad política, porque creo que esto no depende solo de nosotros, incluso yo digo, sector ambiental y claro. O sea, a pesar de todos los errores, y también pues, hay un tema de desarticulación muy importante, pero si ustedes miren, nosotros lo tenemos claro, porque pues, al final del día nosotros no podríamos ser mejor es imposible. Vamos mejorando en función de la sociedad, pero nosotros como tal, visión ambiental del país la tenemos clara. Pero entonces esa voluntad política y esa disposición de nuevos recursos y de nuevos ingresos en función pues, del cumplimiento de estos términos. Yo creo que ese es el tema fundamental. Y pues hay un punto que yo sigo, y por supuesto yo comparto que el 100% de las políticas públicas que se han generado desde el gobierno nacional en función de la protección de los recursos naturales, si hay algo que hay que ser muy consciente y muy sincero, y es la posibilidad de aterrizar la construcción de esas políticas públicas en función de la realidad de nuestra región, porque lo que está sucediendo en nuestra región es un tema muy complejo que se ha vuelto casi inoperante, y en muchos casos, digamos, lo que está sucediendo en algunos parques se ha vuelto tan complejo que parques solo casi que hacen salir. Parques solo casi que es imposible manejar ese tema. Este es un tema que yo le digo, y los poquitos puntos que hay, los puntos pequeños, no solo hablando de los grandes proyectos, porque todo el mundo siempre habla de licenciamiento, uno se refiere a algo. Miren, los focos de conflictos socioambientales que se están dando de cualquier bobada, un cultivo de palma africana, que el señor, un triste veterano de la palma, y dejó a los pescadores sin agua, dejó al señor Tirado. Se están presentando miles. Nosotros mismos hemos dedicado a eso, pero yo creo que fortalecernos nosotros como sector ambiental en función de tener la capacidad de salir a las soluciones de conflictos ambientales, creo que podemos hacer. En el día a día podríamos hacer mucho. Gracias, Andrés.
Bueno, viceministro, yo pienso que la pregunta es muy difícil, pero estamos tratando de aterrizarla y las corporaciones autónomas y desarrollo sintetizamos en varios aspectos lo que requerimos. Uno de los primeros es el fortalecimiento administrativo de nuestras corporaciones autónomas. Para poder ejercer la autoridad ambiental requerimos de profesionales idóneos y que no estén dentro de nuestras corporaciones 6 meses mientras aprenden la lección y al poco tiempo las empresas grandes se lo llevan porque pueden pagarle un mejor sueldo. El otro aspecto es contar con unos instrumentos normativos oportunos que inspiran las políticas, normas y regulaciones por parte del Gobierno Nacional, asignando los insumos técnicos, humanos, financieros y económicos correspondientes. Priorizar la revisión y construcción de políticas públicas que marquen de manera efectiva el alcance y ejercicio de las competencias ambientales de las diferentes entidades. Promover las sinergias regionales previas a la aprobación de proyectos de desarrollo. Hay un punto muy importante, viceministro, y que por fortuna ya se dio y fue la firma con el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros estamos convencidos que en la medida en que logremos fortalecer los procesos para que cada uno seamos responsables en los procesos de crear cultura frente a la responsabilidad que tenemos cada uno de proteger y conservar los recursos naturales, vamos a alcanzar mitigar todas las acciones para frenar estos fenómenos de cambio climático. Por tanto, la educación ambiental es un propósito y es un trabajo que debe ser conjunto y una responsabilidad de todos y de todas. Y por último, es importante minimizar los conflictos de competencias con las demás autoridades. Ahora el señor ministro lo manifestaba y pues por fortuna hemos tenido la oportunidad también de hacerlo saber con el ANLA, porque a veces las empresas nos meten en un rol que a la región nos dicen no, es competencia del ANLA y a las autoridades ambientales es competencia de las autoridades ambientales. Entonces ahí tenemos que definir en términos de competencias cuál es nuestro rol y de esa manera cada uno podemos enfrentar esta situación. Muchas gracias. Bueno, viceministro, si la pregunta es difícil, de la obvia se vuelve difícil. No, como dije, la idea es trabajar articulados, y de trabajar articulados yo creo que todos vamos empujando el carro hacia el mismo lado. El fortalecimiento institucional, hacer lo que no se ha hecho durante mucho tiempo, actualizar, reestructurar, hacer lo necesario para que todos podamos hablar el mismo idioma. ¿Sí? Y la otra parte es, como yo lo mencionaba la doctora, es la cultura. La cultura y la educación la tenemos que empezar a generar nosotros desde nuestra posición. El trabajo que ejercemos los entes de control de impactos ambientales no es gratis. Es un trabajo sumamente ingrato porque resulta que uno nunca puede tener contento a los dos lados, a las orillas del río. Si uno licencia, los que están afectados por el desarrollo del proyecto de licencia están inconformes. Si uno no licencia, el que pretende desarrollar el proyecto está inconforme. O sea, jamás habrá un compromiso con la labor que desarrolla el ente de control ambiental. Y a veces estamos expuestos y los que aceptamos eso, pues sabemos a qué nos estamos sometiendo y solo esperamos a llegar un día de este oscuro túnel con vida. Pero bueno, es trabajar articulados, ese fortalecimiento que todos debemos darle y como dije hace un momento, sí se ha sentido en mi experiencia en este último año se ha sentido que eso está empezando a ser así. Esa relación que genera este tipo de eventos, esa interacción que estamos teniendo unos con otros, las CAR con la ANLA, eso ha dado sus frutos y yo creo que día a día que pase va a ser mejor. El fortalecimiento de la relación, de la articulación es supremamente importante. Muchas gracias, Fernando. Y por último. Bueno, pues yo considero que la pregunta en realidad es fácil, lo difícil es responderla. ¿Qué decir al respecto? Efectivamente creo que tenemos que ganar en integralidad de la acción. Es decir, que empecemos realmente a trabajar con un sistema nacional ambiental en torno a los siguientes temas.
Primero, a la construcción de una plataforma social que permita darle un nuevo significado a las representaciones que la noción de lo ambiental tiene en la opinión pública. Nosotros no podemos seguir pensando que el tema del cambio climático es un conflicto de los osos polares o el derretimiento de los polos, mientras tenemos graves afectaciones en nuestros ecosistemas particulares, mientras vemos cómo varias familias se inundan en el borde occidental de Bogotá. Es decir, realizar un trabajo que permita que la comunidad en general gane en identidad frente al fenómeno, y eso implica entonces que nosotros nos encontremos superando las dificultades de competencias, superando la parsimonia también del Estado y superando una serie de dificultades que nosotros estamos llamados a abordar de una manera mucho más innovadora y creativa. Pero también es importante que nosotros, como Sistema Nacional Ambiental, logremos dar un paso enorme en una vía que nos conduzca a la construcción de políticas de Estado frente a lo ambiental. Porque encontrarnos y articularnos no basta con resolver los conflictos de competencias, sino implica un proceso mucho más profundo de transformación del aparato estatal que nos haga ganar en integralidad, que podamos empezar a articularnos no solamente entre nosotros los ambientalistas, sino con el sector minero, con el sector agropecuario, con las Fuerzas Armadas, con lo que implica un variopinto escenario de actores sociales en el país. Y finalmente, lo referido a la educación ambiental. Creemos desde el Distrito Capital que la educación ambiental está llamada a constituir una nueva ética ambiental que nos permita reconocernos en medio de la diversidad cultural, de la diversidad de género, en medio de la diversidad biológica que nos asiste, reconocernos de cara a la justicia ambiental. Y por eso entonces la educación no puede seguir siendo un elemento paliativo, que se mida con el número de asistentes a un taller o que se mida con el número de refrigerios entregados en un evento. La educación ambiental está llamada a transformar la realidad de nuestro territorio y por eso hacemos entonces la invitación a que nuestros esfuerzos sean aplicados y a que transformemos nuestros patrones culturales. El reto es hacer de Colombia un territorio socialmente justo y ambientalmente sano. Muy bien. Yo creo que con esto cerramos esta sección. Espero que Rodrigo Flores haya tomado mucha nota y sido una mitad de la tarea. Pero quiero hacerles un resumen porque me parece muy importante. Porque son temas que además entre todos coincidimos y que son claros. Se habló de la consolidación de nuestras áreas protegidas, de la eficiencia en el control de la deforestación y de las estrategias de restauración, la investigación, la información, la innovación, la creatividad, la articulación para la gestión, la comunicación, acercar las políticas públicas a las realidades locales, una estrategia para la solución de conflictos socioambientales, el fortalecimiento institucional, la concientización, la educación, los cambios en la cultura, la claridad en las competencias y todo esto reúne, digamos, que las necesidades a los diferentes niveles de las personas que están acá. Entonces yo creo que eso nos da una muy buena idea de hacia dónde seguir y yo creo que esto solo se logra implementar de una manera sinérgica que todos nosotros y desde el Ministerio, por supuesto, estamos dispuestos a promover esos ajustes y esa promoción de lo que se necesite para avanzar. Tengo unas preguntas, no sé si alcanzamos o cómo estamos. 10 minutos tenemos. 10 minutos. Ok. Entonces, recibimos muchas preguntas, no vamos a poderlas contestar todas, pero entonces voy a hacer un esfuerzo, les pido las fáciles y que muy rápidamente contesten. Andrés, los entes territoriales dependen del acompañamiento de las autoridades ambientales. ¿Cómo se va a fortalecer la elaboración de estudios para incorporar en los planes de ordenamiento las metas para la mitigación de los efectos de esta problemática? Bueno, entre tantos de los puntos que se hablaron en la ronda pasada, yo creo que el tema de hablar
necesita, aunque hemos encontrado, bueno, hay alcaldes que no le interesa el tema, hay alcaldes que le interesa mucho el tema, entonces también depende mucho del interés y la voluntad que tienen en el tema. Nosotros, bueno, hablando como gobernación, empezamos a cumplir un papel fundamental en ese sentido para incorporar sus criterios del ordenamiento, asesorando y acompañando de la mano con la corporación a las alcaldías. ¿Qué sucede? Se le denunció el periodo del plazo de la modificación del instrumento de ordenamiento ya. ¿Qué pasó este año? Muchos municipios hicieron la parte. Los alcaldes salientes, digamos, caso como la capital de Valledupar, fue un proceso que se hizo muy de afán, que efectivamente no se pudo casi que nosotros como gobernación la capacidad de incluir esos criterios porque se requerían, pero por supuesto esa articulación, si se logra esa articulación, gobernación y autoridad ambiental, que por cierto no es nada fácil, si se logra esa articulación ya nosotros como cabeza de los territoriales municipios nos quedaría muy fácil aportar en esos procesos de incorporación de esos criterios. Realmente es más o menos como el esquema de trabajo, pero en realidad digamos que eso es normal desde el Consejo Directivo que está el gobernador en la corporación, de ahí empiezan los choques hasta en el día a día de trabajo, pero entonces eso también se parte como el proceso y de las cosas que había que iniciar. Encaja perfectamente dentro de unas cosas que hace falta. Y yo creo que esta es otra, donde se está trabajando mucho, yo creo que es muy importante Miguel que nos cuente qué estrategias actuales se están desarrollando para vincular al ciudadano en la protección del medio ambiente. Rápidamente, primero, superar esa falsa premisa que nos dice que el tema ambiental es un corto de caza exclusivo de los ambientalistas. Por eso estamos trabajando con diferentes núcleos poblacionales de la ciudad, con la mesa ecológica, con mujeres privadas de la libertad, con población víctima del conflicto, para hacer un frente común de cara a lo que implica la gestión ambiental. Segundo, fortalecer los procesos de educación ambiental que se agencian en el territorio para fortalecer la identidad con respecto a la ciudadanía. Y tercero, hacer de lo ambiental un escenario político, es decir, convertir a los individuos en sujetos políticos que sean capaces de tomar decisiones desde el territorio. Para nosotros eso es fundamental, que ninguna decisión que tenga que ver con la gente se tome sin la gente. Muchísimas gracias. Flor María, ¿cuál es el reto en el crecimiento verde frente a las compras públicas sostenibles y cuál es el mecanismo para que las entidades públicas y privadas incorporen las mismas? El reto es grande, viceministro. Yo pienso que en la medida en que hagamos un verdadero ejercicio de autoridad ambiental que se vea reflejado en el plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que estamos trabajando con el Gobierno Nacional, la formulación o los ajustes que se hagan de los esquemas de ordenamiento, planes básicos y todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. Y pienso que en este momento estamos en un momento coyuntural, y es que va a haber un cambio de gobierno departamental y municipal que nos permite a nosotros reunirlos una vez sean electos y entregarles como esa herramienta importante para el desarrollo regional ambiental de la zona, en cada departamento. Yo creo que de esa manera logramos que cada uno de los planes de desarrollo municipales se construyan bajo la política nacional de crecimiento verde. Gracias. Y yo creo que el ejercicio no es esperar a que tengamos nuevos alcaldes, sino que se dé una vez con todos los candidatos para que incorporen en su discurso estos temas. Corremos el riesgo que nos vinculen en participación política, pero es un riesgo que tenemos que asumir. Señor viceministro, y ayer lo conversábamos, porque realmente lo que nosotros vemos con los alcaldes cuando se están funcionando y están construyendo sus planes de desarrollo es que poco les interesa el tema ambiental. Y con esta política del gobierno de crecimiento verde, yo creo que es necesario que todos, y especialmente pues quienes estamos al frente de las autoridades ambientales y por supuesto del ministerio, logremos esa articulación. Muy bien. Brigitte, ¿cómo ve usted el tema de darle a las comunidades que se acogen a la restitución de tierras una posibilidad de que el uso de esas tierras sea para la conservación? Bueno, muchísimas de las comunidades que ya están recibiendo el beneficio de la restitución, el beneficio de la justicia ambiental, han manifestado ya su compromiso y su voluntad de incurrir o de desarrollar planes de conservación. En muchos casos ya las comunidades tienen claro que el bienestar depende del buen
tierras, lo que necesitamos es rodear a estas personas y a estas comunidades que han sido afectadas por el conflicto para que tengan la posibilidad de gestionar su territorio, gestionar sus recursos de una manera realmente independiente, de una manera sostenible y que la institucionalidad del aparato del Estado les permita tanto las actividades productivas como las actividades de conservación integrales. Bueno, y por último, para mí, hemos escuchado formación y estrategias para la restauración en áreas terrestres. ¿Cuál es la estrategia para las áreas marino-costeras del país, teniendo en cuenta que es el 50% del territorio nacional? Yo creo que aquí hay voy a hacer un resumen rápido de lo que se discutió ayer en los dos paneles de la tarde.